Muy buenas Gover, ¿qué tal? Y bienvenidos a la review de un producto bastante interesante que nos ha hecho llegar Sunlu. Un producto muy enfocado para usuarios que utilicen muchos filamentos, tengan muchas bobinas abiertas y necesiten secadoras para sus filamentos en caso de que cojan humedad y para poder almacenarlos de manera correcta. Hasta ahora solamente podíamos almacenar un filamento por secadora, pero Sunlu ha pensado, sobre todo tal y como está el mercado, en las impresoras y los servicios de impresión, creando la nueva Sunlu S4. Una secadora de filamentos que nos permite secar hasta 4 bobinas de filamento a la vez. Así que sin más, comenzamos. Pues bien, desde Sunlu me hicieron llegar esta unidad que pertenece a una preproducción de este producto, la Sunlu S4, que básicamente consiste en una secadora de filamento de la que hablaremos ahora en detalle. Bueno, me la mandaron con 4 bobinas de filamento y me la mandaron también con esta carta, la verdad que bastante agradecido por parte de ellos de contar conmigo para probar el producto y darle feedback sobre las características de este producto. Y en la que me comentaban que, bueno, que cualquier modificación o cualquier cosa que viese en esta secadora, que se las comentara, ya que están muy abiertos a recibir cualquier tipo de feedback antes de lanzarla al mercado. ¿Y por qué digo antes de lanzarla al mercado? Pues básicamente por un sencillo motivo, y es que se encuentra actualmente en Kickstarter bajo una campaña más bien enfocada al marketing, ya que Sunlu es una marca que lleva bastante tiempo y no necesita este tipo de campañas para poder arrancar sus productos, sino que básicamente lo utiliza como estrategia de marketing, y la verdad que ya han recaudado, no sé si habrán superado los 400.000 euros al cambio para este producto, y la campaña está arrasando. Pues bien, sin más, comenzamos con el apartado estético. La carcasa de la secadora está hecha de policarbonato y ABS negro, lo que permite aguantar hasta temperaturas de 120 grados, sin deformarse. En su base interna encontramos polipropileno con fibra de vidrio según el fabricante y resiste hasta 150 grados, que aquí es donde alberga la parte que desprende el calor. Las tapas superiores son extraíbles y también tienen un cierre para que no se abran. Y en el frontal contamos con una parte semi-transparente y la pantalla táctil que nos permitirá controlar la secadora, y esta es retroiluminada tal y como podemos ver aquí. En cuanto a las dimensiones de esta máquina, contamos con unas dimensiones de 458 x 218 x 312 milímetros. Cuenta con un calentador PTC de 330 vatios que permite calentar hasta 70 grados, que es la máxima temperatura a la que podemos alcanzar. Tal y como se puede ver, pasamos de unos 45 grados aproximadamente a unos 70 en poco más de 5 minutos. Alcanzamos esta temperatura para mantenerla constante durante el tiempo necesario. Y bien, como os he comentado al principio, alberga hasta 4 bobinas de filamento. Y además tiene una pequeña sorpresa, y es que Sunlu ha liberado un modelo imprimible que nos permitirá colocar y ampliar su altura, y nos permitirá colocar así una bobina de hasta 3 kilogramos, por lo que podremos secar también bobinas grandes, sobre todo enfocado al servicio de impresión o a los usuarios que requieran de bastante cantidad de kilos. Y bueno, y como añadido, por así decirlo, se puede secar hasta unos zapatos. Y no es broma, ya que Sunlu en su campaña de Kickstarter y en la web oficial de este producto lo utiliza como secadora de zapatillas en caso de que tengan humedad o necesitemos secarlas. Si nos vamos a su interior, contamos con hasta 3 ventiladores que nos permitirán crear 2 flujos de aire constante que irán moviéndose alrededor de las bobinas de filamento. También en su interior contamos con 2 zonas reservadas con una rejilla para colocar nuestras bolsitas de sílica y añadir así un secante adicional de la humedad para poder reducirla lo máximo posible. Además, el conjunto está protegido para un sobrecalentamiento, por lo que si tenemos algún problema de este tipo, la máquina parará automáticamente. Si nos enfocamos un poco más en su funcionamiento, contamos con temperaturas preestablecidas para los materiales tales como el PLA, el ABS, el PG, el TPU, la poliamida y el policarbonato, basadas en test internos que ha hecho la propia Sunlu.
Sí que es cierto que nosotros podemos elegir cada una de estos materiales y luego podemos graduar la temperatura desde la pantalla, lo que nos permitirá subir o bajar la temperatura. Para ello también contamos con una pequeña guía de Sunlu en la que nos hace referencia a qué rango de temperaturas debemos de secar cada material, porque está claro que no podemos poner la secadora a 70 grados con un PLA, ya que lo que haríamos sería deformarlo y exceder su temperatura de transición vítrea, por lo que estaríamos dañando el material. Así que si no tienes claro el rango de temperatura al que debe funcionar, te recomiendo que sigas esa guía o básicamente busques la ficha técnica de cada material y siempre te posiciones bastantes grados por debajo de la temperatura de transición vítrea para no dañar ese material. Que para el que no lo sepa, la temperatura de transición vítrea es aquella temperatura a partir de la cual el material comienza a deformarse. En la parte estructural tiene una serie de varillas con 2 rodamientos a cada lado que hacen que la bobina gire con total libertad. Y uno de los aspectos más interesantes con respecto a la gran mayoría de las secadoras que hay en el mercado es que contamos con 2 salidas frontales y 2 salidas en la parte superior. Pero sí que es cierto que en este caso contamos con raccord, ¿vale? Tenemos raccord en cada una de ellas, por lo que al introducir el tubo de teflón no podremos sacarlo a no ser que hagamos presión y podamos retirar de esta forma el tubo de forma libre. ¿Por qué digo esto? Pues bien, porque yo he probado otras y a la que ofrezca un poco de resistencia a veces que el tubo de teflón se ha salido, ha comenzado a mascar la zona el orificio de salida y he tenido algún que otro problema. Por tanto, el que añada esa opción de raccord para fijar el tubo de teflón y que no pueda tener salida es una opción bastante interesante. En el apartado de la pantalla táctil contamos con la regulación de grados de forma manual, las preconfiguraciones para los distintos materiales y podremos hacer el cambio de grados en función de la escala que queramos utilizar. La secadora tiene 2 modos. El primero de ellos es un modo que nos permite activar y realizar una cuenta atrás en la que podremos graduar cuántas horas queremos que esté funcionando y a la que llegue al finalizar esa cuenta atrás se apagará. Y el segundo modo es un modo muy interesante y es que se activa esa cuenta atrás, se realiza el secado de las bobinas y si la dejas cerrada, automáticamente cuando la humedad ascienda por encima del 50%, se activará para bajarla hasta el 30%, lo que nos permite tener el filamento siempre en buen estado. Una de las cosas interesantes y que ya le he escrito a Sunlu para ver si pueden tener en cuenta es que nos permita graduar esa temperatura del modo 2, ya que nos lo permite, esa humedad del grado 2, ya que no nos permite. Por ejemplo, si trabajas con una secadora de este tipo, que a mí me interesa mucho también por el tema del PVA o materiales que absorben muchísima humedad, sí me interesaría que esa humedad no fuera del 50% cuando se active. Me interesa que esa humedad sea lo mínimo posible y poder poner una humedad del 15, del 20% sería muy interesante. Poder configurarlo a nuestro gusto, pero esto no sé si al final lo llegarán a desarrollar o lo dejarán para otra versión o qué, ya os iré contando. Y bueno, pues gracias a su diseño, es un diseño bastante compacto que podemos colocar entre medio de dos impresoras, lanzar un tubo para cada uno o varios tubos para la misma y tener nuestro filamento almacenado de una forma bastante cómoda y de forma ideal. En cuanto al ruido, bueno, pues hay que tener en cuenta que lleva 3 ventiladores y que suele sonar un poco. Sí, sobre todo si están las puertas cerradas se reduce. Pero bueno, lo podemos comprobar ahora mismo. Ese sería el ruido que tenemos de fondo. Para que os hagáis una idea, es un ruido de ventilador. Sí que es cierto que al final se genera un flujo de aire dentro. Y bueno, no es un ruido que sea molesto, simplemente es un ruido de flujo de aire. Teniendo en cuenta que, bueno, que es una secadora que podemos secar 4 filamentos a la vez y no tenemos 4 secadoras independientes funcionando. En cuanto a su precio, creo que la máquina ronda aproximadamente los $130, unos 120 y pico euros al cambio, más o menos. Pero en su campaña de Kickstarter se están ofreciendo o bien packs o bien para los primeros que entren, ya no sé si quedarán algunas o no, está en un precio de salida de en torno a los $80, que viene a ser unos 70 y pico euros, ¿vale? Entonces, bueno, es una opción bastante interesante teniendo en cuenta que hay secadoras para un solo filamento que rondan los 50 euros, 60 euros. Tener ese rango de precio y el poder ser usada para 4 bobinas de filamento es un gran punto de interés, sobre todo si contamos con espacio o si somos una persona que, como bien he dicho, se dedica a imprimir con las bambú, que solemos tener ya muchísimas bobinas de filamento de todos los colores abiertas,
o con cualquier otra serie de impresoras bien enfocada al servicio de impresión o bien enfocada a proyectos que requieren del uso de bastante filamento. Como bien digo, destacar su diseño, su funcionalidad. La verdad que han sabido coger muy bien el concepto de secadora aplicada al uso de varios filamentos, y como punto negativo, pues destacar esas dos cosas que hemos comentado, que no podamos graduar la humedad en el modo automático y poder bajarla un poquito más, y también del ruido que pueden llegar a hacer sus ventiladores, que puede ser más molesto o menos en función del uso que le demos. Y bueno, Gober, pues hasta aquí esta review de la Sunlu S4. Es un producto bastante interesante y quiero saber todos vuestros comentarios acerca de este producto. ¿Qué os parece? ¿Lo podríais aplicar a vuestra granja de impresoras, a las impresoras que tenéis en casa? Hacedmelo saber en los comentarios, os leo y os respondo. Así que sin más, manita arriba si te ha gustado este vídeo, suscríbete al canal si aún no lo estás y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Saludos!